A principios de 2006, una vecina de Alicante, Carmen Botella García, se puso en contacto con el Marc para trasladar su deseo, en nombre propio y en el de su hermano Luis, de donar al museo un objeto musical antiguo de su propiedad, por si fuera posible llevar a cabo su restauración y posterior exposición al público. El objeto era una caja de música, a la que se le llamó en un principio Antigua Gramola, y cuya antigüedad podría corresponder a finales del siglo XIX. La caja iba acompañada por 12 discos de metal, correspondientes a otras tantas piezas musicales, aunque, debido a su estado, no se pudo reproducir sonido alguno. La dirección del Marc, de acuerdo con la opinión de los técnicos, decide no solo acometer la restauración de la antigua gramola, sino también averiguar lo máximo posible acerca de su contexto histórico, de sus propietarios y escuchar su sonido, si ello fuera posible. En el área de restauración del Marc, se realiza una primera intervención en el instrumento para eliminar carcoma, recuperar el color en la madera exterior y limpiar los elementos metálicos del interior, así como la reparación de la manivela y el tratamiento a los discos. Gracias a contactos con museos especializados, se pudo averiguar que podía tratarse, en una primera impresión, de un aristón, una marca registrada de organillo neumático de manivela que se fabricó en el último tercio del siglo XIX en Leipzig, Alemania. Estaba fabricado para uso doméstico y funcionaba con discos de cartón perforado. A pesar de que ni en la caja ni en los discos figura marca alguna, los técnicos coinciden posteriormente en que el instrumento no es un aristón, sino un amoret, otra marca de la misma época y fabricante, pero que funcionaba con discos perforados de zinc en lugar de cartón y con un número diferente de notas. Casi todos los organillos similares tenían visible su marca original. La clave para saber por qué nuestro instrumento carecía de dicha marca, como los originales amoret, fueron algunas postales de la época. La gran popularidad de las cajas de música hizo que, posiblemente, se fabricaran cajas de dimensiones más pequeñas, destinadas al público infantil como un juguete más para los niños. Tras estas averiguaciones, finalmente en marzo de 2010, se traslada el instrumento desde el Marc al taller de restauración del Armonio en Sevilla para su estudio y posible reparación o restauración. Al cabo de 2 días de intenso trabajo y tras el desmontaje, limpieza y montaje de todos sus elementos, se pudo escuchar su sonido. Sabemos por su propietaria y donante que el primer dueño del amoret fue su abuelo Arturo García Soler y que durante varios años ejerció de procurador en los tribunales de Valencia. Y la única referencia visible que aparece en el instrumento es una pequeña placa ovalada en la parte superior que reza: Bazar Giner, calle Zaragoza 11, Valencia. Efectivamente, la calle Zaragoza en Valencia, la actual Plaza de la Reina, era durante el siglo XIX una de las arterias más importantes de la ciudad. El Bazar Giner, fundado en 1850, ocupaba los bajos de un inmueble en la citada calle y su extenso catálogo de productos incluía instrumentos musicales como cajas de música, discos y, con toda seguridad, el amoret de esta historia. Al igual que Valencia, también Alicante, a finales del siglo XIX y principios del XX, sufre una profunda transformación económica, social, política y cultural.
surge una importante burguesía y adquieren protagonismo personajes carismáticos como José Gadea, José Carlos Aguilera o Eleuterio Maisonave y Amando Alberola. En la década de 1880, el puerto de Alicante es el motor de la economía. Las exportaciones vinícolas y agrícolas experimentan un fuerte aumento y empresas como la fábrica de tabacos llegan a tener 7.000 operarias. El arquitecto José Guardiola diseña y ejecuta el plan de ensanche y surgen nuevos barrios como Benalúa en 1884, el Pla del Bon Repòs, donde se ubica el actual museo, en 1885, o el de Carolinas en 1886. Se diseñan paseos como el Paseo de los Mártires, conocido como la Explanada, o el de Canalejas, y se construyen edificios privados como la Casa Alberola, en cuya cúpula se celebraban tertulias y veladas musicales. Se abren locales destinados a espectáculos, conciertos o variedades, y también teatros como el Teatro Principal. En esa época coinciden músicos como Chapí o López Torregrosa, con pintores como Cabrera o Casanova, y con escritores de la talla de Arniches o Rafael Altamira. Se construye la Plaza de Toros y se inaugura el ferrocarril Alicante-Madrid. Nace formalmente el turismo. Arturo García Soler vuelve al Alicante natal con su esposa Carmen y sus hijas Ana y Josefa, madre de nuestros protagonistas. Y sin duda, también trae con él el amoret comprado en el Bazar Giner. Se instala en la Plaza Isabel II, actual Plaza de Correos, donde nació en 1868, y continúa su relación con sus otros dos hermanos, José, también abogado y músico, y Emilio, barítono de profesión. Los nietos de aquella familia, los hermanos protagonistas de esta historia, también fueron educados en un ambiente musical. Sobre todo Carmen, la mayor, que cursó estudios de música. Mi madre había estudiado la carrera de piano y daba clases particulares de piano. Y mi padre, pues, primero hizo una orquesta y luego en la banda municipal hizo oposiciones, hasta incluso cuando ya la primera banda sinfónica de Alicante, banda no, Orquesta Sinfónica de Alicante, la empezó, bueno, un grupo de la banda, Robles, Pepe, y mi padre, sí, siempre he estado rodeada de música y yo estudié piano hasta cuarto. En Alicante de aquellos tiempos, aunque yo era muy pequeño, pero hay que pensar que no era Alicante una ciudad cultural ni musical propiamente dicha. Como mucho yo recuerdo que en la calle Gerona había un orfeón, que algunas veces me llevó mi madre a ver allí algunas zarzuelas y algunas cosas, que era el único que había, y esos recuerdos sí que los tengo. Con mi madre ir a la calle Gerona a ver el orfeón. Y luego ya con mi padre, muchas veces, pues incluso me iban con ellos, porque ellos, que te digo, se dedicaban a la música, y no me podía quedar solo, y muchas noches hasta me iba con ellos, pequeño. Ese fue el ambiente. Por un lado musical y por otro el Alicante de jugar en la calle. Después de la Guerra Civil, el amoret, junto con la colección de discos, permaneció en la casa familiar de Aspe hasta que Luis y Carmen lo recibieron como parte de la herencia familiar. Y entonces subíamos a lo que en Aspe se llama el porche, que era la parte de arriba de la casa, y allí pues había de todo, un Belén puesto en una mesa, baúles, y estaba una gramola, decíamos nosotros. Y nada, y jugábamos con él. Y recuerdo el sonido era más bien canciones de música clásica. Tú piensas que estoy hablando pues quizá de los 10 primeros años de mi vida, porque una vez que vine al colegio, media pensión, bachiller, ya por eso no seguí con el piano, porque llegué hasta cuarto, pero era optar. Y cuando empecé magisterio dejé el piano. Cuando llegaban los veranos,
mis padres nos llevaban a Aspe, teníamos ahí una casa, y nosotros pues nos dedicamos ahí a jugar, y ahí había de todo. Y apareció esto. Pues me dijo, mira, este aparato es música, tal, verás que tengo... Y empezamos, y yo lo movía, aquello sonaba. Yo creo que sonaba un poco estridente, pensando, pero que es lo que había. Y yo lo hacía aquello como un juguete, como una distracción. Nunca pensé que aquello ni me fuera a influenciar como para la música, ni que aquello tuviera futuro o historia como veo que ahora lo tiene.